Bueno, pues vamos a continuar con nuestra clase. Nos quedamos en que vamos a empezar a revisar lo que son las relaciones tóxicas, que tienen que ver con todo esto que habíamos estado platicando respecto a las parejas. Y es un tema muy cortito, de las relaciones tóxicas, pero que nos ayuda a aterrizar también nosotros el identificar cómo es que estamos o no involucrados en algún tipo de relación de este estilo. Entonces, empecemos. ¿Qué son las relaciones tóxicas? Bueno, pues simplemente son esas relaciones donde se considera que son nocivas, es decir, que de alguna manera generan daño, generan dolor, limitan lo que es la persona y el desarrollo de sus potencialidades, restringe la capacidad de disfrute y tantar. Voy a regresarlo un poquito. Es fácil a veces como buscar estas características en alguien que conocemos, en una persona ajena a nosotros, pero también vale la pena darle una revisada desde una parte más autocrítica y revisar cómo ando yo con estos temas. En qué parte yo tal vez he sido también una persona tóxica para algunas otras personas. Qué tanto dolor yo he causado, qué tanto he generado algún tipo de daño o qué tanto he impedido bueno, sí, ha sido piedra de tropiezo, tope, para que las personas cercanas o cierta persona no se desarrolle o le pidamos estas cosas que luego acostumbramos, como el que cambien, ¿no? Y entonces ya no respetamos su ser. Y obviamente esas relaciones, hay momentos a lo mejor muy placenteros, muy ricos, pero hay otros donde hay todo menos disfrute y ya se vuelven muy cansadas, muy desgastantes y pues sí, insostenibles, ¿no? Bien. ¿Y quiénes generan las relaciones? Pues ya dijimos, ¿no? Esta igual ilustración es muy clara en ese sentido, ¿no? Obviamente sabemos que hay ciertas situaciones que a veces uno es menos tolerante o se le dificulta más tener esa adaptabilidad y aún así estableces ese tipo de relaciones con los riesgos que eso implique. Entonces, hay veces que el tóxico pues soy yo, ¿no? Y puede ser esa toxicidad de yo conmigo, en esta reflexión de cómo me trato yo, sabiendo que vamos a revisar más adelantito el tema de la autoestima. Entonces, ¿qué tan bien me trato? O a veces qué tan tirano soy conmigo mismo, cómo soy yo con otras personas, cómo soy yo ante las situaciones, cómo soy yo con ciertas cosas, objetos, cómo soy yo en ciertos ambientes y tan. ¿Qué tanto? Igual, volvemos a la reflexión. ¿Qué tanto aporto? ¿Qué tanto doy? ¿Desde dónde? ¿Es como esta parte generosa, desinteresada? ¿O hay un trasfondo donde también en mí hay estas intenciones de manipular, de generar daño, de cobrar venganza, de hacer revancha, de demostrarme o demostrar que tengo la razón? Y situaciones así que son pues muy comunes, solo que a veces no, es difícil que uno diga de sí mismo, yo soy tóxico, o que lo aceptemos, o en qué situaciones lo somos, ¿no? Y bueno, ¿cómo identifico yo que soy una persona tóxica o que hay una persona tóxica? Bueno, para empezar, está cubierto del velo de la negatividad. Siempre se van a señalar errores, a ver la parte negativa. A veces son posturas muy pesimistas. Se promueven malos hábitos. Aquí sobre todo se refieren a la parte de los jóvenes, adolescentes, cuando tienen esto que a veces se llaman malas amistades, gente que los invita al consumo, a donde ellos pues a veces por una situación de filiación, de quererse adaptar,
acceden a ciertas cuestiones para identificarse con el grupo y ser aceptados. Estas personas que a veces son intolerantes o son defensivos, los que a veces están hablando de un tema y voltean la tortilla o intentan que no caiga sobre ellos ninguna responsabilidad sobre ciertas cosas. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Veneno puro. Entonces, igual personas que generan dolor, daño, personas que descalifican, que amenazan, que utilizan, que critican, que celan, que envidian, que tienden a quejarse en demasía, personas que establecen relaciones desde el chantaje, desde el castigo, personas que pueden ser muy impositivas o pretender imponer, personas que mienten, que agreden, que son muy de estar vigilando o de intentar controlar, ¿no? Y bueno, pues ahí caemos luego redonditos y redonditas ante este tipo de relaciones, ¿no? ¿Y cómo puedo saber si estoy en una relación tóxica? Bueno, ya revisamos algunas cosas, pero obviamente sí, esto es algo que sentimos, a veces hasta lo decimos, ¿no? Me siento como si me hubieran embrujado, como si me hubieran, hay algo en mí que no puedo yo zafarme de una manera sencilla de esto, es muy complicado, hay como ahí muchas ligaduras desde esta parte de la toxicidad. Entonces, esa es una alarma como muy contundente cuando hablamos o escuchamos que alguien nos dice es que, pues a lo mejor sí yo quisiera zafarme, pero no puedo. Como que hay algo ahí que ni siquiera a veces percibo. Ujú. Y bueno, seguimos con los venenos y hablan de que también hay niveles. Entonces, básicamente los dividen en dos, que son las relaciones peligrosas y los que son las relaciones destructivas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, las relaciones peligrosas son estos que hablábamos hace un momentito de las malas influencias, personas negativas, las que son destructivas, que ya es otro nivel, son personas que buscan sacar alguna ventaja de ti por envidia o porque pues a lo mejor tienes alguna cualidad de la cual puedan tomar ventaja. Y en general son las personas que al final de cuentas también nos dan la posibilidad de crecer. Son unas personas que llegan a hacer este rol de maestros de vida porque nos enseñan mucho sobre quiénes somos, a defender la parte de nuestra identidad o a clarificarla y también a sacar cosas que a lo mejor en otras situaciones no habíamos sacado, porque aquí a veces son cuestiones ya de supervivencia. Entonces ya a veces el estar en contacto con este tipo de personas hacen lo que llaman el efecto vacuna, ¿no? O sea, nos protegen de posibles situaciones de este estilo donde haya gente que pueda generar abuso, algún uso o alguna envidia o alguna situación de negatividad. Seguimos. Y bueno, algo así de macabras son esas relaciones tóxicas, porque obviamente hay una parte también que puede resultar muy interesante, ¿no? Entonces, aquí es bueno que sepamos cómo es que hacen su estrategia las personas tóxicas, que algunas a lo mejor las cachamos como que nosotros también las hemos hecho alguna vez. Esto es como el hilo conductor entre lo que es violencia y lo que es autoestima, ¿no? Entonces, fíjense, las personas tóxicas siempre van a buscar reconocimiento, poder y control. Entonces, a veces parece que ellas pueden todo, saben todo, son capaces de todo, tienen una enorme fortaleza porque tienen a veces esto, ¿no? Reconocimiento, poder y control. Pero todas estas coexisten junto con otras personas para poder lograrlo. O sea, si no hay alguien que le dé el reconocimiento, que le dé el poder o con quien esté ahí como en esta parte de controlar, pues ellas por ellas no lo pueden hacer. Entonces caen en situaciones como de dependencia. Y bueno, para lograr esto, ¿qué hacen? Ahí les van, mienten. Pues ya cuando nosotros hemos mentido o cachamos a alguien que está como diciendo alguna mentira, ojo, no es un criterio absoluto, pero es un poquito rojo al que hay que prestarle atención.
Siguiente, si vemos que aparte que mienten, manipulan, ojo, ya son dos focos prendidos, ¿no? Personas que tienden a victimizarse y culpan a los demás, ellos nunca tienen, pues, ninguna responsabilidad en el asunto, no se hacen cargo de buscar soluciones, sino restregan o hacen que el otro vea que está en esta situación errónea y eso los coloca en una situación de poder. Amenazan, lo mismo, porque generan esto de amenazado, asustado, versus el que tiene el poder y puede cumplir sus amenazas. Son personas que también tienden a utilizar, sacar ventaja de las situaciones y que se manejan a través del miedo, con este dicho de más vale ser temido que querido, ¿no? Entonces, desde ahí ellos les da pues esta parte del poder, del reconocimiento. Eh, bueno, ¿y cómo es que las personas llegamos a ser blanco de este tipo de relaciones o de este tipo de personas? ¿O todas las personas llegamos a caer ahí o no? ¿O cuál es el perfil? Pues sí, la literatura nos dice que sí, en efecto, hay un perfil. ¿Qué tipo de personas van a buscar estas personalidades que son tóxicas? Ahí les van. Personalidades que no saben decir que no. Es decir, que son poco asertivas, que tienden a ser más complacientes, más serviciales. Personas que no toleran el dolor ajeno, es decir, personas que tienen un alto grado de empatía, se conduelen, se conmueven y actúan en sintonía con esto. Personas que tienden a ser muy perfeccionistas, personas que son sensibles al halago, ¿no? Que les gusta ser halagadas o notadas. Personas que pueden estar en un momento de vulnerabilidad por alguna pérdida que hayan tenido, por alguna ruptura, por algún término de trabajo, cambio de etapa, cambio de casa, alguna situación de esas que a cualquiera desequilibra, ¿no? Y finalmente, personas que temen a la crítica, perdón, a la pérdida, al abandono o al rechazo o a la crítica. Personas que están pues muy hacia afuera, muy hacia los demás, las que pueden catalogar como muy, de personalidades muy nobles. Bueno, ¿y qué hago yo si tengo esta personalidad? ¿O qué hago yo si llega una persona con estas características? ¿O qué hago yo si yo me estoy cachando que estoy en esta situación de la toxicidad? Bueno, hay algunas cositas que podemos hacer y tienen que ver mucho con el tema de la autoestima. Uno es cuidar la calidad de mis pensamientos. Los pensamientos están justo en una parte de los dinamismos psíquicos donde de ahí deriva que nosotros nos movamos en cuanto a motivación y en cuanto a emoción, alguna línea. Entonces, mediante el pensamiento podemos establecer como estos frenos o estas permisiones para ver hacia dónde conviene que me oriente. Entonces, hay que revisar muy bien qué es lo que yo me digo, en qué concepto yo me tengo a mí mismo, cuáles son las cosas que desde mi creencia, desde mi idea, considero yo que es valioso, importante, bueno, bonito y que por eso es que yo me muevo de determinada manera en el mundo. Por ejemplo, decíamos hace ratito, las personas que no saben decir que no. Si dicen que no, hay toda una creencia detrás de esto, ¿no? ¿Qué pudiera pasar si tú dices que no? Bueno, pues que la gente no me quiera, que no me rechace, que me aísle. Puede ser que esto lo contacte con alguna vivencia infantil. Entonces hay todo un contexto, algo que atiende a esto, o sea, no es nada más casual. Entonces, es el empezar a cuestionarme estos pensamientos, estas cosas que yo me digo a mí mismo, me ayuda a tener también más claridad para identificar si yo estoy siendo esta persona tóxica o si estoy con una persona tóxica y poder establecer los cambios necesarios y los límites necesarios. Bueno, ¿qué más? Empezar por no juzgarme y trabajar la autoestima, que ahorita vamos a ver cómo es eso, pero lo del juicio es básico. Siguiente, retar las creencias erróneas, que era esto que hablábamos, de qué es lo que yo me digo a mí misma, a mí mismo. Evitar victimizarnos sacando los aprendizajes de cada situación. Esta palabra de victimizarnos luego nos suena un poquito eh,
como que se refiere a muchas cosas y se generaliza luego mucho el uso. En este sentido, se refieren a evitar estar como dando vueltas sobre una misma situación que ha resultado dolorosa, que ha resultado dañina, pero como muy estancado, sin búsqueda de soluciones, sino nada más como hacer estos círculos viciosos sin llegar a ningún lado, pues. Sanar las heridas para evitar el resentimiento. Ahorita vamos a ver cuáles son heridas que luego también traemos de mucho más atrás, pero siempre hay que estar como dando una revisada de mis heridas emocionales, porque claro que aunque hay unas heridas que se dan al inicio en los primeros años de vida, hay otras que también se van acumulando a través de los años. Y bueno, empezar a verme con otros ojos, ¿no? Establecer los límites para cuidarme. Que eso como cuesta y eso también es ok, me dicen que ponga límites, pero ¿cómo se hace? Entonces también es un proceso de aprendizaje porque también cada persona es distinta, tanto para poner el límite como también las estrategias que puedes sacar para brincarlo, ¿no? Bueno, evitar las personas destructivas. Si ya identifiqué yo una distancia sana, aunque sea de mi familia. Bueno, ¿qué más? Identificar cuál es la necesidad del tóxico y evitar dárselo. Ya decíamos que podía ser reconocimiento, poder, control. Trabajar el manejo emocional, todo lo que tiene que ver con nuestro manejo adecuado de emociones, inteligencia emocional y fortalecer el sistema de valores, porque esto nos da como una brújula para saber hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos y que el camino a la vez vaya siendo meta, ¿no? En este sentido de seguir mis ideales, lo que es congruente conmigo. Mejorar autocuidados desde la parte física, de todo lo que tiene que ver con higiene de mi sueño, es decir, dormir bien, dormir y que sea un sueño reparador, comer bien, bañarme, ponerme guapetón, guapetona, hacer ejercicio, también la parte emocional, darme un ratito para también desahogarme, expresar la parte relacional, ¿no? Estar al pendiente de todo lo que necesito. Si tengo, por ejemplo, algún tratamiento médico, apegarme a él, a informarme para también saber qué es lo que pudiera complicarme, qué es lo que puede ayudarme. Apropiándome de mi vida, a esto nos referimos porque estas personalidades, sobre todo que atraen a las personalidades más tóxicas, les decía que son como muy empáticas, muy nobles, es decir, mm, a veces su mundo gira en torno a las personas y se pierde de vista a sí mismo o a sí misma. Entonces es como de nuevo ayudarles y que vayan haciéndolo consciente para que ellos también vayan poniéndose al centro de su propia vida y no dejando que alguien más se ponga en el centro. Aumentando el autoconocimiento, sí, tiene que ver totalmente con lo de arriba, porque para querer algo hay que conocerlo. Y nutrirnos de personas que obviamente dan, suman a nuestra vida. Y bueno, vamos ahora sí a ver la parte de la autoestima. Y fíjense que este es un tema que yo ya he estado estudiando pues unos añitos y todavía me sigue sorprendiendo porque todavía no hay como una definición única de autoestima. Hay mucha literatura, hay muchos libros que nos hablan de este tema desde diferentes enfoques, con diferentes aportes. Mayoría creo que son útiles porque nos dan herramientas. Pero bueno, vamos a tomar el día de hoy una de esas tantas definiciones, que tiene que ver con esta forma en que nos valoramos cada quien y generalmente es de manera positiva, es decir, pocas veces cuando tú le dices a las personas, a ver, platícame, ¿cuáles son como las cosas que te caracterizan? Pues casi siempre dicen, pues yo soy inteligente, yo soy trabajador, yo soy muy entusiasta, muy alegre. Entonces, pues rara vez, digo, hay sus excepciones, alguien llegará y te dice, pues yo soy tóxico, mucho gusto, ¿no? Generalmente hablamos de la parte positiva, ¿no? De nosotros. Y bueno, este fue un hallazgo de la última literatura que estuve revisando. Fíjense que la autoestima tiene un valor
para la supervivencia. Es decir, me permite ser lo necesariamente eficaz y tener la suficiente confianza en mí mismo para poder salir adelante a los retos que me ponga la vida, ¿no? Entonces, sí, me quedé reflexionando mucho en esta frase, cómo es que gracias al tener tú una autoestima saludable, puedes echar mano de tus propios recursos para enfrentarte pues a lo que se va presentando, incluso tener esa flexibilidad ante el cambio y las cosas que vienen y nos mueven de nuestras rutinas o de nuestras seguridades, ¿no? Entonces, hablan de la voluntad de vivir lo que sea que suceda, porque puedo enfrentarlo y puedo aprender de ello y superarlo. Es decir, verlo como un reto más que como una amenaza. Entonces, COVID aplica ahí, ¿no? Bueno, la autoestima también encontré que es como nuestro sistema inmune, nuestro sistema de defensas, pero en este caso de nuestra conciencia. Es la que nos defiende, nos da fuerza, nos da resistencia y también capacidad de regenerarnos. La famosísima resiliencia, que es un término que ahorita anda pues muy en boga, ¿no? Aquí y allá. Y finalmente, esta autoestima nos permite darnos nuestro valor, defender nuestro derecho a vivir, nuestro derecho a la felicidad, a atender responsablemente nuestras necesidades, a relacionarnos con los y las demás, e incluso a vincularnos de una manera significativa y alcanzar nuestras metas. Entonces, fíjense qué maravilloso que si uno trabaja mucho en esta parte de tener una autoestima saludable, cómo cambia también mi perspectiva de mí mismo. Generalmente estamos culturalmente con esta idea de la media naranja, ¿no? Esperando que haya un otro que me complemente, un otro que venga y dé lo que yo no soy capaz de conseguir para mí, para sanar, para cuidarme, para estar bien, para salir adelante, para desarrollarme. Y entonces aquí, bueno, la autoestima nos regresan y nos dicen, a ver, o sea, espérate, si tú partes desde ahí para establecer una relación de pareja, de amistad, de trabajo, de lo que sea, pues obviamente la hace complicada y probablemente sea problemática en un futuro mediano, largo. A veces si hay menos tolerancia, corto. Entonces aquí es como decía hace poquito en otra charla que di, eh, hay un meme por ahí que dice, no es necesario, como ser, era una pareja y le decía el hombre a la mujer, yo te voy a hacer feliz, ¿no? Y ella le responde, no, gracias, ya vengo feliz de mi casa. Entonces, bueno, sí suena así como, ya le quitó el romance a la escena, pero la realidad es que cuando tú llegas a una relación, sea de la índole que sea, tú llegas a sumar tu granito de arena o lo que sea que puedas aportar, lo mejor de ti, ¿no? O incluso esta posibilidad de abrirte al aprendizaje, porque siempre estamos en un proceso, ¿no? De ser cada vez más perfectos, somos perfectibles. Entonces, cuando tú ya llegas con algo para dar, para compartir, para ofrecer, pues es maravilloso. Ujú. Y entonces evitamos estas relaciones donde volvemos a esta desigualdad en el manejo del poder, de los recursos, de que no es parejo cuando se da, etcétera. Y bueno, entendiendo un poquito esta parte de la autoestima, eh, esta autoestima nos permite darnos nuestro valor. También luego decimos, no, es que fulano, fulana no me da mi lugar, ¿no? No me valora. Oye, ¿y tú te valoras? ¿Y cómo te valoras? ¿Y cuánto te valoras, no? Eh, bueno, tener la certeza de que independientemente de lo que suceda, tenemos la capacidad de aprender, de hacernos responsables de nosotros mismos, de sentirnos estimulados ante los desafíos, de sentirnos capaz para competir si es necesario, eh,
y de ponernos metas y atender a las exigencias que tengan para poderlas lograr, de acercarnos con los demás sintiendo paz con nosotros mismos, de cooperar e incluso de aportar algo, de hacer el bien a los demás, a mi comunidad, a mi familia. Ujú. Es saber sentir la convicción de que somos importantes. A veces, sí lo decimos, ¿no? Es que como yo no hay nadie más, es que yo sí valgo 1000, yo no estos argumentos, pero bueno, ¿qué tanto es como de los labios hacia afuera? Pero la experiencia, la vivencia de esto, bueno, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa muy distinta. Y entonces cuando tú ya sabes que, pues quién sabe para los demás, pero tú para ti eres importante y por eso te das tus tiempos y por eso te atiendes y por eso te escuchas y por eso también te proporcionas cariño. Ujú. Te vuelves tu mejor amigo porque nos va a tocar estar con nosotros toda la vida, ¿no? Entonces imagínense sentirnos así, importantes, merecedores, dignos de amor, de respeto, de éxito. De sentir que marcamos la diferencia, el que estemos o no estemos, el que hagamos o no hagamos, sentir paz con nosotros mismos y también estar como muy congruentes con nuestro sistema de valores, sintiendo mucha seguridad interna y una aceptación incondicional y que podamos disfrutar de todos los esfuerzos, de tantas cosas que luego hacemos y que nos han permitido pues lograr muchas cosas. Bueno, ¿de dónde empieza esto de la autoestima o en qué momento uno empieza a desarrollarla? Pues ni más ni menos que desde que somos muy pequeñitos. Desde niños, nuestros padres nos van acompañando en esta construcción de la autoestima y ellos son nuestros primeros objetos de amor, o sea, de ellos aprendemos a amar y muchas de las formas que tenemos de amar. No son las únicas, la idea es que aprendamos más, pero bueno, ese es el primer referente. Entonces, ellos son las personas que nos reflejan quiénes somos nosotros, es decir, nuestros primeros espejos. Y hay que ver cómo nos enseñaron a mirarnos, ¿no? Si era una mirada cómplice, divertida, si era una mirada que cuida, una mirada que enseña, una mirada que regaña, una mirada que minimiza, una mirada asustada, bueno, todo eso ahí lo traemos generalmente y hasta que uno lo trabaja, pero ese es de donde partimos. Y bueno, así es durante toda la parte de nuestra vida, desde la infancia hasta los años que tengamos en este momento y los que siguen, pero obviamente ya como adultos, esto nos toca estar asumiéndolo desde nuestro rol adulto. Eh, los papás, recordemos que ellos siempre nos van a dar lo que tienen. Ujú. Entonces, hay ahí algún tipo de legado familiar, ¿no? Cómo ven a los hombres, cómo ven a las mujeres, cómo ven las cosas de trabajar o no trabajar, la organización de los dineros, el significado del trabajo, el significado del hogar, el significado de las creencias religiosas. Todos esos legados los traemos. Los modelos de crianza, que si se vale, si hay que apapachar, si hay que malcriar, o si hay que ser duro, estricto, inflexible, ¿no? Enojón, la parte de los valores en general y también si los papás han tenido una autoestima no trabajada y muy bajita, pues obviamente también es lo que nos comparten, sobre todo en estos años. Entonces, hay veces que tal vez uno como hijo puede reclamar a sus papás, oye, ¿por qué tú nunca me apapachaste? ¿O por qué nunca me cuidaste de esta manera? ¿O por qué tú nunca jugaste conmigo? Lo que sea. Bueno, pues también tienen su historia y también tuvieron sus carencias y desde ahí ellos hicieron pues lo mejor que pudieron. Pero sí afecta tu autoestima. Bueno, otro tema es cómo se daña esa autoestima, ¿no? Entonces, lo primerito, por orden cronológico, pues son las heridas que se generan en la infancia. Básicamente se describen 5, que es la herida del abandono, del rechazo, de la humillación, de la injusticia y de la traición. Estas 5 heridas
Obviamente si es un tema un poquito más amplio, pueden checar alguna bibliografía al respecto porque sí tiene muchas implicaciones. Pero bueno, ahorita en cuanto a la autoestima, contribuyen mucho a estas personalidades que luego ya vamos desarrollando en esta parte de adolescencia, finales, porque saben que ahí es donde construimos las identidades, y en esta parte de la adultez. Entonces, personalidades de tipo dependiente, personalidades de tipo huidizo, personalidades de tipo masoquista, personalidades que pueden ser muy rígidas y porque a veces tenemos ahí algunas combinaciones, personalidades controladoras. Eh, en la etapa adulta, entonces, presentamos algún tipo de conductas que hay que estar como también los foquitos rojos respecto a la autoestima. Cuando me exijo demasiado, cuando me la paso como siendo muy competitivo, también siendo muy intolerante a toda la parte de los errores propios y ajenos. Otra sería la parte de no mirar, no atender, no expresar y no priorizar mis necesidades. Es decir, cuando tenemos malos hábitos, hábitos malos de sueño, de higiene, de alimentación, de ejercicio, emocionales, hábitos de consumo de sustancias o de alimentos que no son saludables. Entonces, ojo con eso. ¿Qué más? El compararme, el ser como insegura, dudar de mí, ser muy culpígeno, culpígena, ser muy penosillo, muy vergonzoso y también sentirme que soy inferior o indigno por alguna situación que a veces ni siquiera tenemos tan clara. Otra sería mantener relaciones con personas que usan, maltratan, abusan y o ignoran, ¿no? Porque de alguna manera, pues, no hemos sido capaces de ponerles como un límite sano. Y finalmente, poner a los demás y sus opiniones antes que todo. Buscar complacer y la dificultad nuevamente de decir que no. Esa palabra tan sencilla, ¿verdad? De 2 letras, pero tan complicada. Bueno, ¿cómo a veces como papás o como nuestros papás han dificultado o obstaculizado el desarrollo de mi autoestima? Ojo, este no es para señalar a los papás así como está ahí la imagen, es como para entender un poquito a la luz de mi vida, de mi historia, y bueno, no repetirlo con las siguientes generaciones y también saber dónde está eso que me está en estos momentos generando problemas, dificultades o que me ha estado lastimando por mucho tiempo y hacia dónde orientarme, ¿sale? Entonces, uno, pues es cuando estos mensajes de que somos niños malos o que no nos merecemos algo, que somos indignos, a estos niños que a lo mejor nos buscaban alejar porque generábamos incomodidad por el hecho simplemente de estar o de estar cerca, niños que fueron o que hemos sido comparados o que los ponen a competir y está como esta parte del señalamiento de que el otro es mejor que tú, niños que han sido descalificados, porque pues, o sea, no, nunca van a ser suficiente, niños que han sido ridiculizados, burlados, criticados, humillados, o que han intentado controlarlos mediante la vergüenza o la culpa, todos estos que hacen muchos señalamientos o que recuerdan como las partes, a veces que son chuscas, pues, pero a veces sí son muy crueles, y en vez de también reconocer las partes muy buenas, muy acertadas de estas vidas, solo los negritos del arroz, ¿no? Y que incluso a veces lo hacen en público, que esto viene como a empeorar la situación, ¿no? Y las papás que ignoran o minimizan los pensamientos o sentimientos, que evitan que expresen, incluso a veces les llegan como a reprimir que se expresen, les castigan por ello y les quitan valor o importancia a esto que ellos en algún momento tal vez pueden decir con palabras, con llanto, con conductas, pero bueno, en estos entornos no se permite. Ok, vamos a ver. Bueno, acá hay un poquito más de esta lista. Papás también cuando sobreprotegen a los hijos. ¿Por qué? Porque se evita que aprendan y desarrollen pues, sus capacidades, sus potencialidades y también su confianza en ellos mismos. Porque como todo se les resuelve, pues esto ya se lo ahorra, ¿no?
Papás que establecen normas contradictorias, que pueden ser confusas, que pueden ser injustas, pero que no hay posibilidad de platicarlas y negociar, y que son a veces como incluso muy opresivas. O por el otro lado, el otro extremo, donde no hay normas ni ningún tipo de estructura y cada quien hace lo que considera. Eh, Papás que niegan la percepción de la realidad. Entonces aquí el famosísimo no pasa nada es un fiel ejemplo de eso. Y entonces los niños pues a veces se dan cuenta, los niños son muy listos y nos conocen mejor y nos tienen más medidos que nada. Y bueno, cuando uno como adulto les dice, pues no, aquí no pasa nada. Ah, es que yo vi que estaban peleando. No, no estábamos peleando, mira, estamos aquí dramatizando una parte de una obra teatral. Pues no, obviamente los niños se dan cuenta, ¿no? Pero en ellos genera como esta duda de si estaré percibiendo adecuadamente lo que vi o me lo imaginé o está en mi cabeza, ¿no? Como estos cuestionamientos de no entender qué pasa en la realidad, ¿no? Cuando concretamente ellos lo ven. Papás que amenazan y violentan físicamente, y también los papás que de alguna manera los han tratado como o algún tipo de objeto sexual, o que pues sí, situaciones de abuso sexual donde los papás a veces saben, pero pues se vuelve también un tema tabú. Y bueno, ¿cómo nutrir mi autoestima? Seguimos como con esta monita de que se quiere, ¿no? Bueno, primero, pues es como hacer esta parte en cuanto a las heridas de la infancia, hay un trabajo muy interesante que se hace, muy específico, pero así como muy en general podemos agradecerle a estos papás de nuestro pasado, los papás que nos criaron a como pudieron, a como supieron y con lo que había, recibir la vida, que es lo más valioso que tenemos, ¿no? Agradecerles por la vida que recibí de ellos y empezar a hacer este trabajo para ir identificando y sanando mis heridas. Eh, Puedo apoyarme ya en esta etapa adulta, afortunadamente, de lo que llamamos autopaternaje o automaternaje, que se refiere a esta capacidad adulta de yo proveerme de mis propios recursos para satisfacer mis necesidades. Ya no necesito que venga un adulto o venga alguien de fuera para satisfacerme mis necesidades. Puedo ser yo lo necesariamente autosuficiente para poder hacerlo por mí y darme estos cuidados que a lo mejor hay ahí entonces estos papás del pasado no pudieron darme por sus condiciones muy particulares. Pero ahora yo, que exactamente sé cuáles son esas necesidades, las puedo atender y de la mejor manera según mi necesidad. Entonces, el empezar a asumir esas responsabilidades de los automaternajes y autopaternajes también vienen a ser una estrategia muy rescatadora si la aplicamos. ¿Qué más? Construir hábitos de relación con nosotros mismos. Y aquí siempre les digo que es como aprender a hacerlo desde como lo hacemos con cualquier persona. Entonces, cuando conocemos a alguien y nos llama la atención, nos cae bien, nos es agradable, ¿qué hacemos? Pues empezamos a frecuentarnos, a ir platicando cada vez más de nosotros, irnos develando, revelando quiénes somos, qué hacemos, qué nos gusta, qué no nos gusta. Empezamos a compartir más tiempo, empezamos a compartir actividades, y llega un momento en que a veces queremos saber todo de esa persona, ¿no? O que por las condiciones nos vamos enterando de muchas cosas. Entonces, hagan de cuenta que eso mismo que hacemos con cualquier persona, que hasta le compramos a veces algún tipo de detalle, de regalo, de chiqueo, que podemos comprender pues sus luchas cotidianas, sus dolores, sus situaciones que pasan durante el día difíciles y que podemos empatizar. Bueno, pues ¿qué creen? Que eso hacia nosotros mismos. Ujú. Darnos un tiempo específico para nosotros mismos, para platicarnos. A veces me dicen, pero Yuri, me voy a ver como loquita de estarme platicando a mí mismo. No importa. En realidad habla de esta inteligencia intrapersonal, ¿sí? Esta capacidad de yo comunicarme conmigo mismo, conmigo misma,
y llevarnos bien y ver que somos personas muy, muy agradables, muy nutricias, ¿no? Que también tienen como sus partes que obviamente son la zona de oportunidad donde hay que seguir trabajando, ¿no? Pero el tomar y fortalecernos y nutrirnos de esto de verdad en los tiempos de dificultad, en los tiempos donde hay incertidumbre, en los tiempos donde a lo mejor nos sentimos más vulnerables, es un gran factor protector, porque mínimo vamos a saber cómo movernos o hacia dónde para poder ir resolviendo las dificultades que se nos presenten y obviamente pues qué mejor contar con los recursos internos y bueno, ya los externos son aparte, ¿no? Pero pues los internos nos ayudan mucho pues a no dejarnos caer, a seguir, a encontrar sentido a las situaciones que vamos viviendo, ¿no? Y bueno, reconocernos, distinguirnos lo que somos y lo que queremos, esto de tener muy clarito mi ser, mi hacer, mi tener, mi querer también. Y el poder pensar independiente. Hay personalidades que también tienden a ser más dependientes, donde a veces este límite entre yo y el otro se desdibuja y me pierdo y llega un momento en que yo ya no sé ni quién soy, ni qué me gusta, ni qué no me gusta. Eso lo vemos muy común cuando, por ejemplo, así de, pues oye, ¿cómo ves si salimos? Sí. ¿Y a dónde quieres ir? Pues no sé, donde tú digas. Bueno, pues vamos a tomar un café. Órale, va. Bueno, y ya estando en el café, oye, ¿y qué se te antoja pedir? Pues, no sé, ¿tú qué vas a pedir? No, pues que un capuchino. Pues yo también, ¿no? O sea, como a veces ya no sabemos ni qué queremos, ni qué nos gusta, ni, porque a veces estos límites se borran, y entonces es eso, como retomar y ver quién soy yo, qué otras cosas no soy yo, o qué cosas comparto con otras personas, o he tomado del medio, pero distinguir sobre todo, pues cuáles sí van conmigo, cuáles no, cuáles las hago para, como una situación de adaptación, como una incluso complacencia, ¿no? Ocasional, pues bienvenida sea, ¿no? Y bueno, atender las necesidades propias, que ya eso hablamos que era bien importante, que de afuera nadie va a venir a hacerlo, que nos toca a nosotros desde esta parte madura, adulta, eh, responsabilizarnos de nosotros mismos, de nuestras acciones, el reconocer cuando nos equivocamos, ¿no? Porque eso permite el abrir un problema, una dificultad, un error, justo nos permite poder hacer algo al respecto, porque si yo no lo hago evidente, pues entonces no me muevo a buscar soluciones. Y bueno, finalmente aprender a tratarnos con paciencia, con amor y con respeto. A veces a todo el mundo tratamos así, pero cuando venimos para acá es, es que eres bien menso, eres bien mensa, mira cómo se te ocurrió. No, pues es que tú no eres bueno para eso, ni para el otro, ni para nada. Entonces, fíjense también cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo nos dirigimos, si es con amor, si es con indiferencia, si es con reclamo. Bueno, pero pues así creo que ayuda mucho como verlo como en alguien externo. Entonces, bueno, tiene que ver con reconocernos, aceptarnos que a lo mejor no somos como nos hubiera gustado ser externamente. Internamente podemos hacer mucho trabajo para desarrollar un chorro de potencialidades, de cualidades, y eso pues sí, o sea, es algo que podemos entrenarnos en ello, ¿no? De lo externo, bueno, sí también se pueden hacer algunas cosas, ahí hay un poco más de limitante, pero bueno, por dentro y por fuera, como estar contentos, ¿no? Porque claro que pudimos haber sido diferentes y no meramente diferentes, mejor, de acuerdo a nuestros valores y creencias. Entonces, lo que tenemos es tal cual ocupamos para nuestra vida, para lo que de alguna manera nos realiza en este momento, en este plano, ¿no? Respaldarnos, ¿no? En vez de atacarnos, darnos un punto bueno, ¿no? O sea, a lo mejor lo regué en esto, pero mira, mínimo, ya le adelanté en este otro punto que también está bien atorada, pero mira, ya salió. Y diariamente cultivar el amor por lo que somos. Mm, pues así como en una relación cuando uno está bien enamorado, ¿no? Que no nos cansamos de decirnos los te amo, de tomarnos de la mano, de abrazarnos,
de buscar canciones lindas, poemas, no sé, algo que nos ayude a conectar con el otro. Eso mismo, con nosotros mismos. ¿Sale? Bueno, amar y dar amor, porque eso también nos hace crecer, ¿no? Y también aprender a apreciar lo que recibimos, porque luego somos bien buenos y bien buenas para dar y dar y dar. Y luego la otra parte nos cuesta un poquito más de trabajo, pero también es algo que se puede ir aprendiendo. Y aparte de recibir y apreciarlo, también después aprender a pedir, ¿no? Y no sentir la culpa, que a veces eso también sucede, ¿no? Entonces tiene que ver con esto, de permitirnos sentirnos amados y establecer estos equilibrios en el dar y en el recibir. El establecer metas y comprometerme con ellas, ¿no? Desde hacer algún tipo de estudio, de escolaridad, de tener un jardín lindo o tener una pequeña hortaliza o leer un libro o conocer algún lugar, ¿no? Estas metas, pues orientarnos hacia ellas, comprometernos, no es necesario que le digamos a alguien que vamos a hacer, pero tú contigo, y no de que, sí, sí dije que iba a hacer eso, pero ya después, ya luego, en otro momento, y así pasan los años, ¿no? O sea, tomarlo en serio, porque es un compromiso contigo y eso es muy importante. Respetar nuestra palabra y recordar siempre, la competencia no es hacia afuera, la competencia es hacia nosotros con nosotros, ¿no? De este yo que soy ahorita en junio de 2020, bueno, ¿cómo va a ser el de julio, no? La idea es de que sea mejor, ¿no? Y bueno, recuperar la confianza en que podemos lograr lo que podemos aprender y fortalecernos de las dificultades, como en otros momentos de la vida, esto ya se ha demostrado. Y evitar conformarnos, estas zonas de confort, que a veces son lindas, también hay que tomar un poquito de aire, de relax, pero pues que la idea es de que sea un momento breve para fortalecernos para la siguiente meta, ¿no? Evitar los juicios, la autoevaluación que devalúa, la hipercrítica que luego nos echamos, ¿no? Y evitar estar en guerra con nosotros mismos, ¿no? Sí se vale que nos demos cuenta de nuestros errores, o sea, no se trata de no mirarlos, sino desde una perspectiva muy realista y orientado siempre a soluciones, ¿no? Y también volvemos con la paciencia, el amor y el respeto que nos merecemos. ¿Cómo nutrir mi autoestima? También tiene que ver con esta parte de darle un significado a mi vida. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Cuáles son los valores que para mí son muy importantes? ¿Cuáles son aquellas cosas por las cuales mi vida es más alegre, más bonita, más disfrutable? Y cuáles son cosas que a lo mejor no me gustan tanto o me son desagradables o me lastiman, que también tengo que reacomodar en búsqueda de este bienestar. Ujú. Anticiparnos a las soluciones y al bienestar, eso es básico. Favorecer también los espacios de diversión, de disfrute, de gozo, de felicidad, de paz, de creatividad, de alegría, porque a veces estamos mucho en el tienes que, debes de. Ajá. Entonces también está padre cuando cambiamos esa palabra del debes, tienes, hay que, al quieres, ¿no? Quieres, no es lo mismo, tengo que ir a trabajar, a quiero ir a trabajar, ¿no? No es lo mismo, quieres a tu esposa, tienes que estar con tu esposa, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con esta parte. Y bueno, procurar la congruencia entre mi imagen externa y lo que soy internamente o interiormente, ¿no? Que haya una congruencia entre lo que hay afuera que refleje la parte de mi interior. ¿Y esto por qué es importante para la autoestima, Yuri? Pues porque todas las personas nos movemos por comunicación, nos movemos por significados, nos movemos por símbolos. Ujú. Entonces, el que haya esta congruencia nos genera también otros estados, hasta para movernos o empezar a movernos diferentes en la vida. Por ejemplo, mm, el día que tal vez vamos a que nos hagan un corte de cabello, nuestra sensación de ese momento posterior antes de que eso sucediera es distinto. A veces hasta incluso influye en nuestro estado anímico. Ujú. ¿Y por qué? Porque es un acto de autocuidado. Ujú.
el traer una ropita que me guste, que me siento cómodo, cómoda, que huela bien, ¿no? Que me sienta conforme con, pues, con mi apariencia, ¿no? Y que sea como en esa congruencia, ¿no? De cómo está mi corazón adentro, cómo es que yo soy, qué quiero también expresar desde, desde esta imagen, ¿sí? De mi persona. Y bueno, vamos cerrando esta clase con esta frase que se me hace que es como muy reveladora, ¿no? Que aterriza un poquito todo lo que hemos revisado en este rato. Dice, las tres palabras que cambiarán tu vida para siempre. Empiezo por mí. Ujú. Hay que empezar. Esa es una invitación y ojalá y la tomen. Y bueno, pues básicamente de mi parte sería todo. Tienen su evaluación por ahí. Y pues quedo a sus órdenes para cualquier duda, comentario, con mucho gusto. Les dejo aquí una bibliografía también que es complementaria. Hay un libro para lo que les mencionaba de las heridas de la infancia. Hay un artículo ahí sobre el valor de la ternura, que obviamente hay que aprender a tratarnos con ternura y nadie da lo que no tiene. Uh-huh. El protocolo de atención para mujeres víctimas de violencia y esta parte también de la autoestima, que aparte de los libros que se les dieron de bibliografía, lo complementé con este libro de mis maestros hipnoterapeutas, de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Y espero pues que les haya sido grata esta exposición, esta clase, y que se lleven muchas cosas que sirvan en su vida personal y profesional. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.